2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes y señoritas de tercero de secundaria, el profesor Marco Antonio los saluda, nuevamente gustoso y emocionado de traerles otra pequeña parte del grande y maravilloso mundo de las matemáticas. Este tema en tu texto lo puedes encontrar como ecuaciones algebraicas en la comunidad. De este tema analizaremos tres conceptos. Primero, la definición de igualdad. Segundo, la identidad y ecuación y ecuaciones lineales. Es muy importante conocer este tema ya que habla de igualdad. Y como lo sabemos muy bien, la igualdad tiene que estar presente en nosotros, tanto en el trato que nosotros tenemos a sí mismo como en las leyes que benefician y ayudan a las personas. Antes de ver las propiedades, las reglas, los principios, los conceptos de ecuaciones, es importante que nosotros analicemos algunas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué pesaría más? ¿1 kilo de metal o 1 kilo de algodón? Exacto, son iguales, porque una cosa es el volumen y otra cosa muy diferente es el peso. Y a veces nos dejamos llevar por lo que vemos antes que por lo que escuchamos. Respondamos a otra pregunta. ¿Qué vale más? ¿Un billete de 10 bolivianos o 5 monedas de 2 bolivianos? Acertaste, los dos son iguales, pero esta vez en valor. Ahora, una ecuación es una igualdad que puede presentarse de diversas formas. Por ejemplo, en el peso, en el tamaño, el volumen, el tiempo, la fuerza, la distancia. Incluso cuando escuchamos a las autoridades decir, la ley es igualitaria para todos. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe diferencia entre raza, color y sexo para que se apliquen las leyes a las personas. Es por ese motivo que las leyes son representadas por una señora agarrando una balanza. La balanza es el símbolo de igualdad, pero veamos por qué motivo. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de que ante las leyes nosotros somos iguales, tanto varones como mujeres. Por ese motivo, en la definición de igualdad dice que podría ser la ausencia de la total discriminación entre los seres humanos en lo que respecta a sus derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que todos somos iguales ante la ley. Por ese motivo, la imagen de la justicia está mostrada como una mujer que tiene los ojos vendados para no hacer distinción entre nadie y que todos valgan lo mismo en este caso. Por lo tanto, la igualdad es muy importante en nuestra sociedad. En ese sentido, hay que respetarla y valorarla y protegerla. Es momento de conocer qué son las ecuaciones y cuáles son los procedimientos para resolverlos, ya que veremos cómo se resuelven ecuaciones numéricas y también veremos cómo se resuelven las ecuaciones fraccionarias. En ese sentido, te pido, estudiante, que prestes mucha atención a todo lo que vamos a explicar más adelante, ya que veremos varios conceptos, pero que tú los puedes volver a ver o puedes repetir las explicaciones que se den, ya que de esa forma tú podrás adquirir las habilidades de cálculo en el tema de ecuaciones. ¡Vamos! Ahora vamos a estudiar lo que son las ecuaciones. Una ecuación es una igualdad donde los valores que están a un lado de la balanza tienen que representar a los mismos valores que están en el lado opuesto de la balanza, de tal manera que exista una igualdad. Mientras esa igualdad exista, se llama una ecuación. Mientras no exista, no se puede llamar una ecuación. Ahora, cuando hablamos de ecuaciones, muchas veces cometemos el error de confundir lo que es una ecuación con una identidad. Una ecuación solamente es la forma de expresar una cantidad de diversas maneras. Por ejemplo, tenemos la cantidad 3x más 7y más 2x menos 11y, el cual se convierte mediante reducción de términos semejantes en 5x menos 4y. Y un producto elevado al cuadrado se convierte en un trinomio de la forma x al cuadrado menos 2xy más y elevado al cuadrado por la propia distribución. Las dos cantidades son iguales, solamente que se escriben de forma diferente. En cambio, una ecuación es una igualdad que se debe dar en cantidades y se debe demostrar. Por ejemplo, m y n tienen que tener sus valores propios de tal manera que me dé 3. Opciones podrían ser 3 y 0, 1 y 2, 2 y 1, o 3 y 0, de tal manera que siempre se cumpla la condición de 3. Y aquí lo mismo, el primer término elevado al cuadrado, de tal manera que se pueda cumplir esta igualdad.
Esas son las que llamamos ecuaciones. Cuando tenemos que determinar valores, se llama ecuación. Cuando solamente transformamos una forma en otra, se llama identidad. Ahora, ¿qué es resolver una ecuación? Sencillamente es hallar un valor para las incógnitas de tal forma que se cumpla la condición de igualdad. En este caso tenemos, por ejemplo, a resolver la ecuación 3 más 2x más 5. Necesitamos un valor que asuma x de tal manera que siempre sea 5. Si yo coloco 0 como un ejemplo, multiplicaría 2 por 0 sería 0, de tal manera que 3 más 0 es 3 y 3 nunca va a ser igual a 5. Por lo tanto, este valor de x no me sirve. Pero si colocara el valor de 1, entonces digo 3 más, multiplico el 2 por el 1, 2 por 1 me da 2, 3 más 2 me da 5, por lo tanto, el 5 sí es igual a 5. Por lo tanto, sí se cumple. Entonces, ¿cuál es el valor o la solución de nuestra ecuación? X igual a 1. ¿Por qué? Porque solamente cuando x es igual a 1, se cumple la condición de que 5 es igual a 5. Ese es resolver una ecuación. Ahora, generalmente, mientras más complicada sea una ecuación, va a ser más complicado de que podamos encontrar los resultados. Para eso tenemos reglas, como las reglas del despeje de incógnita, donde nos dice que lo que suma pasa a restar, lo que resta pasa a sumar, lo que multiplica pasa a dividir y lo que divide pasa a multiplicar. De tal manera que aplicando estas reglas, nosotros vamos a poder despejar nuestra incógnita x. Y me dice que si el signo de la variable fuera negativa, entonces tengo que multiplicar por menos 1. En ecuaciones fraccionarias, lo conveniente es convertirlo en fracciones enteras, multiplicando el común denominador a toda la expresión. Esto lo vamos a ir analizando cuando vayamos analizando los ejercicios. Empezaremos resolviendo esta ecuación, que dice 3x más 4 es igual a 19 menos 2x. Tengo que hallar el valor de x de tal manera que se cumpla esta condición. Para eso vamos a ir viendo que se aplican aquí. El 2 pasa de restar, pasa a sumar, y el 4 pasa de sumar a restar. Por lo tanto, se cumple. Ahora, lo que hago es juntar estas dos cantidades, 5x por reducción de términos semejantes, y esto es 15. Por lo tanto, ahora el 5 le está multiplicando la x, por lo que tiene que pasar a dividir. Y vemos que al dividir 15 sobre 5, su resultado me da 3. Veamos otro ejemplo. Resolver la ecuación menos 9x más 5 es igual a 17 menos 3x. Lo que tengo que hacer es llevar a un solo miembro las variables y al otro lado las cantidades. Como en este caso el 9x se queda, el 3x que estaba restando pasa a sumar, el 5 que está sumando pasa a restar, de tal manera que tengo esta cantidad. Por las propiedades me sale menos 6x es igual a menos 22, pero aquí me dice que la incógnita nunca puede ser negativa, por tal motivo multiplicamos por menos 1, lo que nos da 6x es igual a 22. Como se multiplican a ambos signos, entonces es igual. Y por último tenemos que lo que multiplica pasarlo a dividir, de tal manera que 22 dividido entre 6, simplificando es 11 tercios. Otro ejemplo tenemos aquí. Resolver la ecuación. Como vamos a observar, esta ya es ecuación fraccionaria. Por lo tanto, me dice que lo mejor es buscar el común denominador de esta expresión, la cual es 30. Por lo tanto, vamos a dividir y vamos a multiplicar para que podamos obtener una fracción, una ecuación numérica. Multiplicando 30x por toda la ecuación de aquí arriba, vamos a observar que se multiplica cada uno de los términos. Después de multiplicar, vamos a ver que se simplifica. Y aquí veo que x con x se simplifica y 3 por 30 es 90. El 3 con el 3 se simplifica, me da 10. Y como me sobra la x, sería 10x. Aquí, 30x entre 6, 30 a 6, 5. 5 por 7 me da 35. La x se mantiene porque no hay con quién simplificar. Y en este último dice menos 30x sobre 5x. La x y la x se simplifican y 30 dividido entre 5 es a 6 por 2 me da 12. Esta es una ecuación numérica que ya es mucho más fácil de poderla resolver, de tal manera que llevamos a un solo lado las variables y al otro lado las cantidades, de donde obtenemos esos resultados y reduciendo términos semejantes y multiplicando por menos 1, tenemos esta cantidad que es 25x es igual a 102 y lo que multiplica pasa a dividir, siendo este nuestro resultado. Pero ¿qué pasaría si nuestra ecuación ahora fuera una polinómica? Cuando es una polinómica, lo que tenemos que hacer es lo mismo que en fracciones polinómicas. Encontrar el común denominador, pero factorizar. Y como vemos aquí, esta expresión, al factorizarla, se convierte en esta, la cual automáticamente se ve que se repite tanto en este término como en este término. Entonces, el común de los denominadores va a ser x menos 5 por x más 2, que es esta y esta. Se repite. Esta factorización es esta, por lo tanto, ese sería el otro.
Al multiplicarlo por toda la ecuación que observamos, vamos a ver que se va a poder simplificar, de tal manera que x más 2 con x más 2 se da y es 5 por x menos 5. Estas dos expresiones se simplifican con estas dos ecuaciones y su resultado es menos. Y por último, x menos 5 con x menos 5, por lo que me queda x más 2. Desarrollo el producto y ahora tenemos 5x menos 25 menos 1 es igual a 2x más 4. De tal manera que despejando la incógnita, llevamos a este miembro, el 2x que estaba con más, ahora viene con menos, y estos que estaban con menos pasan con más. De tal manera que el resultado, al final reduciendo términos semejantes, es 3x igual a 30. Simplificando, 30 sobre 3, porque el 3 que multiplica pasa a dividir, entonces sería 30 entre 3, lo que me da 10. Ahora, lo interesante de las fracciones algebraicas es que muchas veces vamos a poder hacer la multiplicación en cruz directa. ¿Cuándo sucede eso? Cuando podemos transformar a dos expresiones como esta, una a la izquierda y otra a la derecha. Si podemos transformarla, entonces aquí la multiplicación va a ser directa y podemos resolver la ecuación. Miren, el 7 lo multiplicamos por 2x, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, y lo que divide pasa a multiplicar aquí también, el 9 por x menos 4. Efectuamos el producto, me sale 14 más 7x es igual a 9x menos 36. Reducimos los términos, este 9 pasa a este lado, como se pasa con restar, se convierte en menos 2x. Este 14 pasa al otro lado, se convierte en 50, negativos. Y por último, multiplicamos por menos 1 y pasamos a dividir. 50 entre 2, 25, siendo este nuestro resultado. Desde el departamento de Chuquisaca, el profesor Marco Antonio se despide, no sin antes hacerte llegar las recomendaciones de cuidarte siempre, protegiéndote del COVID, ya que todavía la pandemia no ha pasado y tenemos gente querida que nos está esperando y que deseamos que siempre estén con nosotros. Hasta luego. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.